Exégesis alcanzó el premio entre 11 finalistas de Camerún, España, Estados Unidos, habiendo concurrido a esta edición 312 obras procedentes de 32 países, reflejo sin duda del desarrollo de la creatividad frente a momentos de crisis tan importantes como los que estamos atravesando a nivel mundial. Este premio comenzó su andadura el 8 de diciembre de 1981 en el Salón de Actos del Ateneo de Madrid. Fue creado por Fernando Rielo para descubrir y promover a poetas que unieran una profunda vivencia espiritual con una destreza literaria. Ha ido adquiriendo a lo largo de estos ya 44 años de existencia un prestigio y un reconocimiento a nivel mundial. Han sido ya cerca de 14.000 las obras presentadas y se ha ido haciendo realidad el sueño de Fernando Rielo de dar cauce a los poetas que cumplieran uno u otro de los sentidos del premio, consistente en expresar con suficiente destreza poética los diversos modos de íntima experiencia personal que en amor y dolor el alma tiene de su unión con Dios. O general o incoado, consistente en expresar con suprema maestría la íntima experiencia de amor con el absoluto en los diversos modos de búsqueda que presenta el espiritual inquietum cor del ser humano. Para hablarnos de exégesis de Andrea Rodríguez Prat, además de su autora, tenemos hoy al gran periodista, escritor y editor Alex Rosal, quienes nos van a introducir el libro a través de una cordial entrevista. Permítanme que brevemente presente a ambos. Andrea Rodríguez Prat, barcelonesa, es doctora en Humanidades por la Universidad Internacional de Cataluña, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en 2018, investigadora en el ámbito de los cuidados paliativos. Desde 2023 dirige el Instituto Cultura y Pensamiento, entidad responsable de la formación e investigación humanística transversal dentro de la universidad. Además, forma parte del equipo de investigación de la Cátedra WeCare, donde ha desarrollado estudios sobre cuestiones fundamentales relacionadas con las experiencias límite de la existencia humana, como el sufrimiento, la dignidad, el sentido de la vida y el deseo de morir, especialmente en el contexto de personas con enfermedades avanzadas. A lo largo de su trayectoria, ha participado en diversos proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, y ha publicado numerosos artículos en revistas científicas especializadas. En el ámbito literario, Exégesis es su primer poemario publicado. Y presentamos ahora a Alex Rosal. Es periodista y editor, nació también en Barcelona, estudió ciencias políticas y estuvo unos años dedicados a la defensa de los derechos humanos por toda Iberoamérica. Ha fundado revistas como Chesterton y suplementos para diarios de tirada nacional como Alfa y Omega en ABC o Fe Razón,
para la razón. Fue director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española desde 1990 a 1993. Delegado episcopal de Medios de Comunicación Social del Arzobispado de Madrid de 1994 a 1997. Es cofundador del Semanario de Información Religiosa Alfa y Omega. Fundador y director de la colección Planeta Testimonio de Libros Religiosos de la editorial Planeta, de 1994 a 2004. Actualmente preside el Grupo Libres, grupo de comunicación que engloba 3 editoriales: Libros Libres, Buenas Letras y Voz de Papel. Un medio audiovisual, La Contra TV, un portal deportivo, Voz Perica, desarrollo de proyectos en marketing digital y construcción de aplicaciones y páginas web, Grupo Libres, venta de contenidos, Kairos Media, y una librería en Internet, Ocio Hispano. También es director del portal Religión en Libertad. Asimismo, preside la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI. Su último reconocimiento ha sido el de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que le ha otorgado el premio CEU Ángel Herrera, exequo con el escultor japonés Etsuro Soto en la categoría Difusión de la Cultura Católica. Antes de pasar a la entrevista, me gustaría compartir con ustedes la visión del jurado del premio para declarar por unanimidad a Exégesis como obra ganadora del 44 Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística. Nuestra autora desarrolla en este libro, como su título indica, una exégesis poeta del tiempo y el espacio del Antiguo y del Nuevo Testamento. De ahí que busque la clave de un misterio, el de una criatura que, llamada a ser luz, se sabe sumida en la penumbra. El libro recorre este antagonismo, gracia y caída, luz y sombras, eternidad e instante. Y en tal intento convoca lugares bíblicos en los que recrea su experiencia atribulada. El paraíso cuya pérdida constata, el desierto incitante que recoge los secretos de los siglos, la Sión terrenal, metáfora del corazón humano, el pozo de Sicar o la sed para pedir agua viva, la piedra blanca en la que Dios cincela un nombre nuevo. El final del recorrido es la esperanza de un nuevo paraíso en que cielo y tierra se reconcilien y que el yo lírico sustancia en la unión con Dios. La visión poética que articula las distintas composiciones se abre en un deseo de comprensión abarcador que se identifica con lo cósmico, porque el mundo es el abrazo de la presencia divina, que anticipa la unión plena con una voluntad de compenetración total. La voz poética se siente sumergida místicamente en el ya, pero todavía no, del abrazo y unión con el amor. Este es el amén
que cierra el libro. Amén, desde el cual ha procurado vivir. Ven, estoy aquí. He sido, soy, seré, existo siendo. Amén, amén. Entre el público contamos con Jorge García, uno de los poetas de nuestra tertulia mensual de jóvenes poetas, que desea al final de la entrevista hacerte, Andrea, una pregunta de poeta a poeta. Y termino ya mis palabras con una breve cita de Fernando Rielo, en la que afirma que la poesía es lenguaje indefinible. No se puede encontrar otro término con el cual podamos dar una definición de poesía. La poesía es un estado de espíritu que, trascendido por el infinito, se desposa con el infinito. La infinitud es su nido. La poesía es, finalmente, la constante de todas las artes. Pues muchas gracias, Angustias, por tu profunda y preciosa presentación, a los miembros del patronato de la Fundación y a todos ustedes por estar hoy aquí, que hoy es, con el tiempo que hace de calor y de amenaza de lluvia, la verdad es que venir aquí es de héroes, ¿no? Porque lo que te apetece, lo que el cuerpo te pide es quedarte tranquilamente en casa. Por eso que doblemente se agradece que estén hoy aquí para homenajear a Andrea Rodríguez Prat como ganadora de la 44 edición del Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, que es, sin duda alguna, el premio de poesía mística más importante del mundo. Seguramente ustedes se acordarán de Václav Havel, el que fue en su día presidente de la República Checoslovaca. Luego, una vez que se dividieron los dos países, fue presidente de la República Checa, pero sobre todo Havel es muy conocido porque ustedes se acordarán que fue como el líder moral de la llamada Revolución del Terciopelo en Checoslovaquia, que propició o colaboró para la caída de la tiranía comunista, ¿no? Él, que era un dramaturgo y escritor, entre sus obras está Cartas a Olga, un libro escrito en la cárcel dirigido a su mujer, o El poder de los de sin poder. Él decía, como dramaturgo estaba metido en política, y él decía que el mundo será salvado no tanto por los militares o los banqueros o los tecnócratas que tienen también su papel en la sociedad, sino sobre todo por los poetas, los escritores, los dramaturgos, los artistas, los escultores, los pensadores, ¿no? En definitiva, todos aquellos creadores de belleza que a lo mejor no se les da la importancia suficiente de cómo su arte, cómo su creación nos eleva a todos desde un punto de vista vital y también la propia alma, y que sin embargo es hoy más que nunca en este un poco mundo de locos en los que estamos, quizás el acento o la aportación adecuada para humanizar lo que tenemos alrededor. La poesía, yo como editor, tengo que decir, después de 30 años, que jamás he publicado un libro de poesía, ¿no? Me culpo de ello. Pero en la industria editorial de cualquier país, también la española, la poesía es quizás el género menor, ¿no? Que casi ningún editor se atreve a publicar porque no tiene un retorno económico inmediato, ¿no? Y eso hace que, de alguna manera, despreciemos este género por esa falta de rentabilidad económica. Y sin embargo, no nos damos cuenta
que aunque que las rentabilidades de los géneros, en este caso de la cultura o de otro tipo de artes, no se pueden medir únicamente por una cuestión económica, sino que tiene algo más de invisible, que es lo que realmente tiene valor. Y justamente la poesía es algo tan necesario como el agua que necesita el sediento. A lo mejor no es algo perceptible o no es algo que esté muy presente en nuestro día a día, pero todo aquello que significa empujarnos a la belleza, elevarnos un poco nuestro espíritu y nuestra alma, es algo que poco a poco vamos tomando en cuenta y nos construye también como personas. No es lo mismo vivir en un barrio en donde no tenga jardines o árboles o flores y esté lleno de pintadas de grafitis, que a lo mejor de entrada no eres consciente de cómo esa falta de belleza te puede afectar en tu vida, a vivir en otro entorno en donde la belleza de la propia naturaleza o la estética de la arquitectura o de los edificios, de forma casi inconsciente, te eleva y te da un chute de optimismo. En ese sentido, hay que reclamar desde todas las partes, también los editores, el género de la poesía. Y como decía Dámaso Alonso, la poesía, si es poesía, siempre es religiosa. La poesía siempre te lleva a Dios, siempre te empuja a buscar la belleza de Dios, aunque en algunas ocasiones pueda contener, incluso decía Dámaso Alonso, alguna blasfemia, ¿no? Pero esa poesía es la que nos lleva a Dios. En ese sentido, Andrea nos ha regalado esta exégesis, este poemario verdaderamente profundo y, y a la vez elevado espiritualmente. Casi un cantar de los cantares, ¿no? A mí la lectura del libro de Andrea lo que me ha provocado sobre todo es sentir o ver el reclamo permanente de Andrea hacia Dios para buscar la gracia que te salva. Yo creo que ese es un poco el hilo conductor que está a lo largo y ancho de todo este poemario, ¿no? Ese reclamo de ser salvado por alguien fuera de uno y de alguien que tiene un poder y que es, en definitiva, nuestro rey y nuestro creador. Para no alargarme más, porque aquí hemos venido a escuchar y a celebrar a Andrea, pues si les parece, vamos a tener un diálogo con Andrea para que vayamos desvelando poco a poco en qué consiste este poemario que ha ganado la 44 edición del premio Fernando Rielo, en el que se han presentado más de 300 obras. La primera pregunta, bueno, enhorabuena Andrea, lo primero de todo, la verdad es que me admira, yo no sé si entre los 43 premiados anteriores ha habido algún ganador tan joven como tú, o casi, podríamos decir, pero verdaderamente es admirable que una persona tan joven pueda tener esa profundidad y esa espiritualidad tan honda, expresada además de una manera tan difícil como es la poesía. Bueno, lo primero, Andrea, enhorabuena. Y la primera pregunta es, ¿cuándo y por qué comenzaste a escribir este poemario? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Angustias. Muchas gracias a la Fundación y a todos los que estáis aquí. Sería la palabra entrevista. A mí me gusta hablar de conversación. Me parece que a lo largo de estos meses hemos intercambiado a las suficientes palabras como para poder decir que al final ahora estamos en un encuentro de amigos y de amigas. Y la verdad es que me impresiona que haya gente que sea capaz de decir cosas de uno que no sabe, o incluso cosas de la propia obra que, pues que quizá tampoco yo sería capaz de explicar, ¿no? Con tanta profundidad.
sobre la pregunta cuándo y por qué comencé a escribir exégesis. En realidad, mucha gente me ha preguntado también desde cuándo escribo poesía, o no sabía que escribías poesía. Y a mí la verdad es que me dan ganas de decir que yo tampoco, porque es verdad que la poesía me ha gustado mucho desde siempre. En alguna entrevista que me han hecho, que me han preguntado cómo me definiría, he dicho que si tuviera que elegir una palabra, que hay 2 o 3 palabras que me parece que me definen bastante, pero hay una palabra que me gusta mucho, que es lletra farida, en catalán lletra farid, en castellano quiere decir herido por la palabra, lletra farid, farid, herido por la palabra, y me parece que al final pues soy una persona que quienes me conocéis pues, podéis saber o solamente podéis adelantar o podéis estar de acuerdo conmigo porque las palabras me conmueven y en realidad no sé cuándo empecé a escribir poesía, no sé de qué forma, tampoco diría que desde que era pequeña escribiera muy bien, más bien al contrario, me parece que en realidad siempre he tenido bastante envidia de la gente que es capaz de generar relatos, pero lo que sí que puedo decir es que poco a poco pues la literatura me ha ido enamorando, podríamos decir, y poco a poco pues también he tenido una mayor necesidad de escribir. El primer poema de exégesis, en ese momento evidentemente no lo sabía, pero porque al final el poema de exégesis ha sido un poemario que ha sido articulado de forma consciente al cabo de los años, pero no tenía un propósito inicial de escribir un poemario. Y el primer poema de exégesis lo escribí yo creo que cuando tenía 19 o 20 años. Y de hecho sabía que ese poema lo había escrito, pero no sabía muy bien dónde lo había guardado. Al cabo de unos años lo encontré, aunque yo más o menos lo recordaba. Y siempre que lo he recuperado he pensado que tampoco sé muy bien cómo fui capaz de escribir aquello en ese momento. El siguiente poema me parece que lo escribí en el año 2021. A partir de la pandemia empecé a escribir bastante y ya hace un año o así escribí un poco más y cuando me decidí a presentarme al premio Fernando Riera de Poesía Mística, entonces sí que expresamente pensé en un hilo conductor que pudiera conducir, ¿no? el relato y pudiera dotar de coherencia un poco pues el argumento, ¿no? de exégesis. Y Andrea, has hablado que te sientes o te defines como herida por la palabra. ¿En qué momento en tu vida sentiste que la palabra te ha atravesado? Una cosa que he contado también en alguna ocasión es que con los años he sabido que cuando era pequeña mi padre me leía poesía en la cuna. Quienes conocéis a mi padre sabéis que esto es algo que le pega mucho y me parece que, pues que al final hay cosas que uno tiene muy dentro, ¿no? Y a mí me gusta mucho la imagen de una caja de resonancia y tengo esta impresión desde que era pequeña de que las palabras me han resonado mucho. Ahí hay un fragmento en el capítulo 2 del libro de El criterio de Balmes que me gusta mucho, lo utilizo también con mis alumnos de antropología, especialmente en educación, que habla precisamente de cómo hay que acompañar a los niños y a las niñas para que descubran sus talentos. Y viene a decir que sin que el propio niño sea consciente, basta simplemente para que alguien descubra qué es lo que le mueve, ponerlo ante situaciones donde se pueda encontrar y donde se pueda sentir identificado con algo que le gusta para que descubra una pasión. Por el ejemplo de un reloj. Decía, pon a un niño delante de una maquinaria y aquellos que se sientan inclinados a la mecánica, entonces descubrirán su pasión. Y dice una cosa con la que me siento muy identificada, que viene a decir algo así como, lee un fragmento de poesía y verás quiénes de aquellos niños, a quienes de aquellos niños les brillan los ojos y les late el corazón con fuerza. Y lo que sí recuerdo es que pues desde que era pequeña mis clases de literatura pues han sido de mis preferidas porque de alguna manera me he sentido atraída por la belleza de la palabra, de la literatura, de la verdad. Desde que era muy pequeña también me ha gustado mucho la mitología griega. Recuerdo una profesora que era profesora de griego y que decía a mí es que me gusta saber el porqué de las palabras. Se le refería al origen etimológico de las palabras. Y
en ese momento pensé, es que a mí me interesa mucho saber el porqué de las cosas. Y esto no es algo escogido. Luego lo he ido escogiendo, pues quizá con lo que he ido estudiando y también pues mi profesión pues tiene que ver mucho con esto. Pero sí que reconozco una especie de latido infantil que resonaba, ¿no? Pues con la cuestión de la literatura, con la cuestión de la belleza, con la cuestión de la verdad. Andrea, hay muchos escritores que hablan de cuando inician su proceso creativo, inician o se plantean escribir un libro o un artículo, hablan muchos del vértigo del folio en blanco, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso creativo? ¿Qué es lo que te inspiraba? ¿A qué horas estabas más lúcida para escribir? Si escribías a mano, si escribías al ordenador, ¿qué es lo que te movía para escribir? Pues me divierte mucho decir que escribo fuera del tiempo, en el sentido de que no tengo un tiempo para escribir. Muchas veces escribo por la calle. El otro día lo estaba comentando con una compañera de la universidad y me decía, es que, oye, esta mañana he escrito un poema y se lo leí y mientras ella estaba hablando me dijo una cosa y escribí un verso más y le dije, es que yo estaba saliendo de la estación de tren, iba escribiendo con el móvil y pensaba, si alguien supiera que en realidad estoy escribiendo un poema, no sé qué pensarían. Entonces, bueno, en este sentido, pues no sabía decir muy bien. Sé que para mí mi lenguaje interior en el fondo es poético. Entonces no me resulta muy costoso escribir poesía porque tengo la impresión de que es mi lenguaje natural. Y hay muchos poemas que los he escrito a partir de una conversación. Por ejemplo, pues hoy, claro, estos días, ¿no?, releyendo alguno de los poemas. Un poema dice, quemo los días como un fuego fatuo. Pues es una frase que me dijo una persona en una conversación, que alguien le había dicho que quemaba los días y que esa expresión le había impresionado y a mí también y tomé nota, ¿no? O hay otro poema en el capítulo de Desierto en el que hablo de la montaña y hablo de cómo en cada piedra está toda la montaña. Pues fue otro poema que escribí a propósito de una excursión, bueno, o de varias excursiones, y la verdad es que en ese momento no estaba muy bien físicamente y solo encontraba metáforas a lo largo del camino y en realidad pues fui, entre comillas, escribiendo el poema mientras subía la montaña y luego lo escribí. Por eso muchas veces lo que me cuesta más es pulirlo en su forma definitiva, pero escribir un poema no me resulta tan difícil porque, como digo, es algo que me puede salir bastante natural. Eso no quiere decir que luego pues no me requiera mucho tiempo. Y sobre mi momento ideal, pues no sé, no sé si es Neruda o no sé de qué es esta frase, pero de noche brillan las estrellas, pues a mí es que la noche, quizá que a veces es un momento de más silencio interior, para mí pues es un momento, ¿no?, quizá de despertar de inspiración, porque ahí afloran muchas veces pues los amores, los dolores, lo que tenemos entre manos, y en ese sentido pues quizá en un momento de más vacío o espacio interior pues soy capaz de articular poéticamente este tipo de pensamientos. Y Andrea, ¿el porqué del título, Exégesis? Sí, porque claro, al final Exégesis es un poemario que tiene 6 capítulos. Cada capítulo tiene un nombre de un libro de la Biblia. Empecé a escribir estos poemas sin intención de que tuviera una perspectiva, entre comillas, religiosa o mística, aunque, como ha salido antes un poco en tu intervención, para mí la mística es todo, o sea, todo es mística. Entonces, separar una cosa de otra en el fondo me resulta más bien artificial. Pero bueno, cuando ya sí que pensé en dotarles de una intencionalidad concreta a la obra y vi que un posible hilo conductor podían ser diferentes libros de la Biblia, me parecía que lo que estaba haciendo era una interpretación, entre comillas, subjetiva o personal de la Biblia. Y también pensaba que al final cada uno está llamado a hacer su propia interpretación.
no solo de la Biblia, sino en general de la realidad. Esta ha sido mi propuesta. Con esto tampoco pretendo introducir una mirada relativista respecto a la interpretación bíblica, pero sí que de alguna manera he partido de los textos bíblicos o de los libros bíblicos para generar un relato. Algunos de estos relatos están más pegados al texto. Por ejemplo, si leemos el primer verso, pues claramente pues, hace alusión al principio de Génesis. En el principio hubo luz. Pero concretamente en este capítulo me alejo rápidamente del libro del Génesis. En cambio, en el capítulo 2, que es el capítulo que hace referencia al libro de los Salmos, que se llama Cántico, sí que expresamente intenté introducir poemas que en algún momento conectarán directamente con algún verso de los Salmos. Después me puedo separar más o menos, pero sí que hay una intención, digamos, explícita de conectar con el libro de los Salmos. El tercer capítulo es el capítulo de desierto, que está quizá más ligado al libro de Oseas. Oseas es un libro que siempre, o mejor dicho, la voz del autor o del poeta en Oseas siempre me ha conmovido, ¿no? Esta idea de tocar el corazón o de despojarse, ¿no? de todo y allí tener un encuentro con Dios, pues es una imagen que me parece poderosa. Pero bueno, en cualquier caso, después, en este capítulo en concreto, no hago para nada referencia al libro de Oseas. Y de hecho, el primer poema de exégesis, como decía, es este poema que escribí, que es breve, cuando tenía 19-20 años. De los que escribí pues, hacia el 2021, pues uno de estos es el primer capítulo de precisamente este capítulo de desierto, que escribí después de un viaje en Tierra Santa. Y allí sí que empecé a pensar que podía escribir un libro o un poemario que girase en torno a los salmos. Lo que pasa que luego ya pues, le di otra forma, pero si leemos este primer poema, dice: vivo en el desierto, siendo sombra, siendo a veces piedra de un corazón vivo, otras carne viva de una piedra. Vivo en el lugar donde el dedito es la forma encarnada de la espera, donde todo se deshace y el agua se evapora, donde las nubes se esconden del vacío de las montañas de Judea. Es que el contexto de este poema son las montañas de Judea, es el desierto de Judea. Luego, bueno, cada capítulo, ¿no? tiene su caja de resonancia espacial, aparte de la mía, pero bueno, sí. Quizá, perdón, me he extendido un poco en esta respuesta, pero... Muy bien. Adrià, te voy a leer 3 fragmentos de tu libro. Sí. La página 27 escribes: mi única esperanza es que un día tus manos detengan mi caída, tú llegues a mi fuente y tus palmas me acaricien, como un niño acaricia el viento y atesora el agua en su risa. Página 27. En la página 33 dices: salva mi vida con una red de estrellas, limpia mis delitos, no mis manos. Y por último, en la página 25 escribes: tu voz en tu último susurro es un verso que se cuela en mi alma y me salva. Este poemario, de alguna manera, es un reclamo a Dios para ser salvado. Sí. Pues de Dios. Bueno, hace poco estaba hablando precisamente con Ricardo Piñero, que es el prologuista, y en realidad quedé un momento con él en Barcelona para entregarle pues, la obra. Y él me comentaba que iba a ir a dar una sesión después y le dije: dime 2 palabras de lo que vas a hablar, porque Ricardo me parece una persona muy inspiradora. Y me dijo: voy a hablar, viene a decir algo así, sobre la imperfección. Y creo que él dijo algo de la no plenitud. Es que era como, a veces mezclo un poco conversaciones con lo que leo, pero bueno, el caso es que él también acaba de publicar un libro que hace referencia un poco pues, a esta misma idea. Pero bueno, en cualquier caso, me hizo pensar sobre la diferencia entre
ser seres imperfectos y ser seres incompletos. Me parece que en el mundo en el que vivimos hay mucha presión por ser perfecto. El otro día, por ejemplo, pues estuve en una revisión de examen y estuve 2 horas atendiendo, en este caso, a 5 alumnas que lloraron muchísimo. Subí a mi despacho y dije pues, a mis compañeros que estaba yo en un grado de alta ansiedad porque había tenido que gestionar emocionalmente durante 2 horas a personas que estaban desoladas, ¿no? Por situaciones variadas, algunas con motivos más justificados que otras a mi modo de ver. Pero bueno, en cualquier caso, una de estas personas pues tenía muy buena nota y lloraba muchísimo. Y al final no, como a mitad de la conversación le dije, pero ¿por qué lloras? Y me dijo, no, Andrea, tranquila, es que soy yo. Pero pensé, esta niña, ¿con cuánta presión vive? Y constantemente, ¿no? En la universidad, en el contexto universitario, y bueno, y me parece que en muchos otros contextos de la vida, ves que hay un grado de ansiedad muy fuerte porque no somos suficientes. Esta frase la he escuchado mucho en los últimos tiempos. No soy suficiente para mis padres, espero ser un poco más. Y a mí me duele. Y me duele personalmente también pues quizá cuando también siento lo mismo. Entonces, en este sentido, esta distinción entre imperfección y no ser seres completos me ayudó porque quizá la cuestión no es alcanzar una perfección, quizá la cuestión es reconocer que somos seres incompletos. Y ser seres incompletos significa que tú mismo no te vas a dotar de tu propia plenitud. Desde la psicología positiva y desde muchas otras vías seguramente pues habría gente que podría decir que estamos llamados a ser felices por nosotros mismos y podría hablar de los apegos y de muchísimas cosas, pero yo personalmente, si esta pregunta está dirigida a mí, pues sí que diría, ¿no? Que me siento una persona profundamente incompleta y por eso... pues por eso la sed de palabras verdaderas, por eso pues también la sed de Dios, y esto pues lo digo pues en un sentido muy amplio, ¿no? Cuando a veces me han preguntado también ¿por qué te presentaste al concurso o al premio Fernando Rielo? Y mi respuesta, creo que nunca he dado esta respuesta, pero mi respuesta interior de ahora es porque al final leí las bases y me sentí muy identificada con la descripción que ahí se hacía, que hablaba justamente de cómo el corazón es inquieto y yo pues me defino, ¿no? Como una persona pues muy inquieta que intenta pues sí descubrir la verdad de la vida y que quiere descubrir pues la realidad. Andrea, en la página 71, en un momento dices, voy desnuda al paraíso para que me dejes entrar en él, despojada de todo lo que has querido que no fuera yo. ¿Cómo logras despojarte de tu yo? Bueno, a ver, no puedo responder a esta pregunta. No, en el sentido de quién puede contestar a esta pregunta. No porque no sea capaz de dar una respuesta, pero quién pudiese responder a esta pregunta. También en alguna entrevista me han preguntado cuánto hay de personal en este poemario. Diría que mucho o diría que todo, aunque es verdad que hace poco leía una entrevista que le hacían a un poeta, Pablo García Casado, y él hablaba de que muchas veces no buscaba tanto hablar de personas de verdad, sino que él intentaba trabajar sobre emociones habitables para quien lee y me siento identificada también con esta respuesta, pero no sé, me parece que al final pues uno pasa evidentemente etapas en su vida y hay momentos y circunstancias en las que inevitablemente eres despojada. Y esto se puede hacer de una forma más activa, se puede hacer de una forma más pasiva. Quizá aquí hablo más desde la cuestión pasiva, porque pues en concreto, pues quizá cuando estaba escribiendo este poema,
estaba hablando de una invitación al despojo, pero me parece que sí que una reflexión latente de este poema y de otros poemas de este poemario es la llamada a la autenticidad. Y me parece que ese despojamiento, tanto elegido como vivido pasivamente, pues son oportunidades, ¿no? Para encontrar un lugar desde el que mirar, para encontrar una voz interior más profunda. Y de hecho, últimamente me preguntaba, ¿no? Pues, ¿cuál es mi voz? ¿Cuál es la voz de Andrea? Una vez me preguntaron también a propósito del poemario, ¿quién es Andrea? Y estuve, pues, no sé si unos días, creo que sí, unos días pensando quién era Andrea, porque quizá no es tan evidente ni siquiera para mí misma. ¿Y quién es Andrea? ¿Quién es Andrea? Yo creo que al final le dije que pues Andrea era una apasionada, una mujer herida por la palabra y una mujer con sed de palabras verdaderas. Antes se ha caído el micro cuando se ha empezado a introducir el currículum. Digo, todo lo demás pues es un micro caído que aburre, pero creo que sí, que es quizá algo que me podría definir. Andrea, en la página 99, en capítulo 6, escribe lo siguiente. Nuestras conversaciones son a base de imperativos. Hágase y se hace. Ven a mí y vienes. Ámame y me deshaces. Tómame y me sostienes. Encuéntrame y apareces. Despójate y me vacías. No me toques y yo vivo soltando, pero como quien se instala en la existencia, desprendiéndose segundo a segundo de todo lo que ilusoriamente piensa que tiene. Solo cuando no obedezco, no sé identificar en qué modo conjugas los verbos. Esta es una manera poética de decir hágase tu voluntad o el fiat. Sí, por un lado sí, como decía antes, hay poemas que tienen una dimensión explícita quizá más evidente que otros. Este, pues claramente pues, tiene pues una intención explícita. Aquí quizá en este poema me interesaba, pues no sé, trabajar la cuestión del modo gloria, que en algún momento de este año la empecé a pensar y me gustó porque hablo en el fondo de metalenguaje. Aquí estoy hablando de las diferentes configuraciones, composiciones verbales y en ese modo gloria estoy hablando de otra forma de comprender la realidad que quizá no soy capaz de comprender, pero que sin embargo es verdadera. Entonces, bueno, respecto a la pregunta, pues sí, ahí me parece que pues una reflexión poética sobre la voluntad de Dios. En sentido amplio también podría decir sobre el acoger la realidad o el aceptar la realidad o el acatar la realidad. A veces cuando uno se enfrenta a la realidad se da cuenta de que no puede imponer su criterio y entonces uno vive desajustado y esto me parece que es muy importante, ¿no? Al menos para mí es muy importante vivir ajustada a la realidad. Después, pues para una persona creyente eso se le puede dar una perspectiva evidentemente pues espiritual, teológica, estética, mística, pero bueno, en cualquier caso aquí hay diferentes niveles, ¿no? Por un lado, pues la cuestión que decías de obedecer la voluntad de Dios, por otro lado también está pues quizá esa perspectiva un poco más profunda, diría que es el vivir en modo gloria, que es el entenderse a uno mismo desde una mirada que no es la tuya, es ver tu vida desde los ojos de Dios, que ahí todavía no estoy. Al final, cuando ahora ambos días leía el final de Exéfesis y habla, ¿no? de el amén desde el que he procurado vivir. Bueno, pues queda ahora puedo añadir, ¿no? Desde el que procuro vivir, no desde el que procura vivir. Pero bueno, en cualquier caso, pues sí, es un juego de lenguaje también este poema en concreto. Y Andrea, ya lo último antes de pasar la palabra al poeta que está en la sala y a todos ustedes, si quieren
preguntar a Andrea. En la última página, en la 102, dices: por fin te abrazaré callada y nos fundiremos en el amén desde el que he procurado vivir. Repito, por fin te abrazaré callada y nos fundiremos en el amén desde el que he procurado vivir. ¿Qué significa? En este último capítulo especialmente me parece que intento abordar también la cuestión de la esperanza y aquí pues sí que pues se introduce, ¿no? una cuestión claramente religiosa, escatológica, podríamos decir, y aquí entiendo, ¿no? que al final de los tiempos la vida, por decirlo de algún modo, será cumplida. Y por un lado, esta primera referencia al silencio pues tiene que ver con esa, también es una cuestión muy Wittgensteiniana, ¿no? La cuestión de sobre lo que se puede y no se puede decir. Y me parece, ¿no? que en la realidad más profunda pues impera más bien el silencio más que la palabra. Y aquí, por un lado, estaría pues la cuestión, ¿no? de los límites del lenguaje, de lo que se puede decir, de lo que no. También está la cuestión de quizá abrazar aquellas realidades que pues quizá en esta vida no he sabido abrazar y que pues en una dimensión escatológica pues a lo mejor he tenido de otra forma y querré abrazar porque entenderé su plenitud, su profundidad. Y como decía antes, pues esta última expresión, ¿no? Amén desde el que he procurado vivir, pues amén significa pues, o mejor dicho, hacer referencia pues claramente, ¿no? a esa intención de acoger pues en concreto la voluntad de Dios en mi vida, y sí que puedo decir que procuro vivir desde allí. Amén es un acrónimo que de distintas palabras hebreas que significa mi Señor es Rey fiel, y me parece que es un acrónimo muy bonito, ¿no? Y al final, pues ante esa realeza de Dios, pues no sé, en concreto me parece que la actitud que se deriva pues es la de ponerse de rodillas y callar. Bueno, la verdad es que es una gozada, de verdad, todo lo que estábamos escuchando de Andrea, y lo que dice y cómo lo dice, ¿no? Bueno, yo paso ya al testigo, creo que se llama Luis, ¿no? El poeta que voy a hacer, Jorge, perdón, Jorge, y luego a partir de ahí entramos en un diálogo el que quiera preguntar. Muchas gracias, Andrea, ¿no? por estar aquí y por tu poemario, ¿no? donde nos transmites a todos los que lo leeremos, lo hemos leído, y también a todos que las manos al final del mundo, ¿no? porque la poesía es para el mundo, ese mensaje místico, ¿no? Ya místico como una acogida de la voluntad del Señor y no como una conquista que, como decías, es a lo que nos llama el mundo nos llama a conquistar, el mundo nos llama a ser perfectos, cuando el mensaje de Cristo, ¿no? El sermón de la montaña es al contrario, es dichosos los pobres, ¿no? Bienaventurado el que acoge. Quería preguntarte, ¿no? A raíz de una cosa que me ha impresionado mucho de tu currículum, ¿no? Es pues eso, esa investigación filosófica que haces en la cátedra Wikier, pensando en el final de la vida, ¿no? Y en esos momentos de dolor. El dolor, al final, ¿no? Ha sido un tema fundamental en muchísimos poetas. Me viene evidentemente la superfrase de José Hierro, iré por el dolor a la alegría. Y no son otros ganadores del premio Fernando Rielo, como puede ser Daniel Cota, que ha publicado poemas sobre el dolor, y Zarabat, muchísimos. Que es para Andrea Rodríguez Prado el dolor, ¿no? Sobre el que, pues, vamos a decir, investiga la vida del personal y cómo de ella es capaz de sacar poesía. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Hay expertos en la sala sobre el dolor. Pero bueno, si me preguntas a mí, pues diría que es un interrogante, ¿no? Es un misterio. Y algo lo que he estado pensando últimamente, y por dar una respuesta concreta, a propósito de una pregunta que formulé en el examen que he hecho a mis alumnos ahora hace 2 semanas, justamente la pregunta era,
¿incluirías si tuvieras que diseñar el paraíso, incluirías o excluirías el dolor? A propósito de un capítulo de un libro de Xavier Escribano en un manual de antropología filosófica. Y he estado muchas horas corrigiendo esa respuesta. Y me ha impresionado muchísimo porque sí que había algunos alumnos quizá pues, que han contestado otro tipo de cuestiones, pero en general, después de estas clases, la mayoría contestaba que el dolor, a pesar de ser doliente, es o abre el acceso a la transformación. Y el dolor es el reverso del amor, es el reverso de la felicidad. Esto, desde mi primera estancia en una unidad de cuidados paliativos como observadora, pues aprendí pues, muy rápido que las lágrimas de una persona que llora la muerte de un ser querido o el dolor de un marido por su mujer en el contexto de final de vida es el reverso del amor profundo que le tienen. Y al final el sufrimiento se puede definir así también, me parece, es la distancia que hay entre mi deseo y aquello que yo no tengo. Y me parece muy reveladora esta visión porque lo que nos molesta del dolor es el mal, es que sea doliente, es que no lo sepamos sobrellevar, es que no tenga sentido. Pero cuando el dolor se abre a una dimensión de sentido, cuando el dolor es visto como algo que me vincula fuertemente a las personas que más quiero, entonces se puede integrar de una manera distinta. Y al final, pues mis alumnos concluían, sí, incluiría el dolor en el paraíso. Y me parecía increíble, claro. Pues abrimos el turno de preguntas. No sé si alguien quiere intervenir, comentar, preguntar algo a Andrea. Es un lujo tenerla aquí, con lo cual hay que aprovecharnos, ¿no? De su poesía, de la belleza, de su escritura, ¿no? De todo lo que nos ha estado regalando esta tarde. Has hablado que en el libro has incluido 6 libros de la Biblia. ¿Por qué has escogido esos 6 libros? Sí, porque eran los que de alguna manera me ayudaban a articular ese relato que estaba haciendo. Los libros son Génesis, aunque expresamente quise no hacer explícito el libro, aunque luego lo pongo entre paréntesis, pero los títulos son Principio, Génesis, Cánticos, Salmos, Encuentro, que es el libro de Juan, de Proverbios, Tierra, Apocalipsis, es el último capítulo, es el de Gloria, y hay otro que es Proverbios, Tierra. Y si uno lee este poemario, seguramente encontrará voces muy distintas. Y ahí es donde se puede ver reflejada pues, esta cuestión que he comentado antes, que es que fui escribiendo los poemas en momentos muy distintos, en contextos distintos y con intenciones también bastante distintas. Entonces, en este sentido, la distribución de los poemas es un poco arbitraria, perdón por decirlo así, pero bueno, al final era... los libros de la Biblia me daban pie a poder ordenarlos de una forma coherente. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, vamos concluyendo el acto. Yo les animo mucho a que puedan comprar el libro que está a la venta aquí en el hall de entrada y Andrea con mucho gusto lo firmará. Agradecer a la Fundación Fernando Rielo por este premio que ya se acerca al medio siglo, al carisma de las Universidades Residentes por sostenerlo en todos estos años y en especial a Andrea, ¿no? Que yo creo que hoy hemos descubierto bueno, pues una profundidad y una belleza en todo lo que ha comentado que nos podemos ir ya hoy a casa con otro espíritu, ¿no? Por eso que les pido un aplauso para Andrea.